¿Alguna vez te has quedado despierto en la madrugada, con el corazón apretado, preguntándote por qué Dios no responde a esa súplica que llevas años elevando al cielo? Quizás has pedido por la salud de un ser querido, por la conversión de un hijo que se alejó de la fe, por la estabilidad económica que tanto necesitas, o simplemente por esa paz interior que parece esquivarte como agua entre los dedos. Si estás viendo este video, no es casualidad. Hay algo en tu alma que busca respuestas, que necesita comprender por qué el Dios que amas, el Dios en quien confías, parece guardar silencio ante tus más profundos anhelos. Y déjame decirte algo desde el fondo de mi corazón. Tu dolor es real, tu espera es válida, y tu pregunta no es una falta de fe. Es el grito más humano y más santo que puede brotar de un alma que ama. Hoy vamos a caminar juntos por un sendero que Santa Teresa de Ávila conocía muy bien. Ella también experimentó esas noches oscuras del alma, esos momentos donde el cielo parecía de bronce y sus oraciones se sentían como ecos perdidos en el vacío. Pero fue precisamente en esa aparente ausencia divina donde la gran mística descubrió uno de los secretos más profundos de la vida espiritual, que Dios no nos niega lo que deseamos por crueldad, sino por una misericordia tan inmensa que nuestro entendimiento humano apenas puede rozar su superficie. Imagina por un momento que eres un niño pequeño que le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. El padre, que ama profundamente a su hijo, le niega esa petición no por falta de amor, sino precisamente por amor. El niño no comprende, llora, se siente rechazado, pero el padre ve lo que el niño no puede ver: el peligro, las consecuencias, el daño que podría resultar. Esta analogía, aunque simple, nos acerca a comprender algo del misterio divino que Santa Teresa experimentó en carne propia durante sus años de sequedad espiritual. Pero la sabiduría de Santa Teresa va mucho más allá de esta comparación. Ella descubrió que cuando Dios parece negarnos algo, en realidad nos está preparando para recibir algo infinitamente mejor. No se trata de que nuestros deseos sean incorrectos o pecaminosos, sino de que nuestro corazón humano, por más puro que sea, tiene una visión limitada de lo que realmente necesitamos para nuestra santificación y felicidad eterna. Recuerdo las palabras que la santa escribió en una de sus cartas: que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Estas no son palabras vacías de consolación, sino el testimonio de alguien que atravesó el desierto de la aparente ausencia divina y encontró en él un oasis de comprensión profunda. Cuando Santa Teresa fundaba sus conventos, enfrentó oposición, falta de recursos, incomprensión y hasta persecución. Muchas veces oró pidiendo que los obstáculos se removieran, que las puertas se abrieran más fácilmente, que su misión fuera menos ardua. Sin embargo, con el tiempo comprendió que cada no aparente de Dios era en realidad un sí a algo más grande, a su crecimiento en santidad, a su dependencia total en la providencia divina, a su transformación en un instrumento más puro de la voluntad celestial. Quizás en este momento estás pensando en esa petición que has elevado al cielo durante meses o años. Tal vez es la sanación de una enfermedad que no llega, el trabajo que no aparece, la reconciliación familiar que se demora, o esa paz interior que parece esquiva. Y tu corazón se pregunta: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué no me da lo que tanto necesito? Permíteme compartir contigo lo que Santa Teresa comprendió después de décadas de oración y experiencia mística. La santa descubrió que Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces su respuesta es sí, a veces es no, y a veces es espera. Pero detrás de cada una de estas respuestas hay un amor tan profundo, tan sabio, tan perfecto, que si pudiéramos verlo con los ojos de la eternidad, nos postraríamos en adoración y gratitud por cada aparente negativa que recibimos. Cuando Dios te dice no a algo que deseas intensamente, no es porque sea insensible a tu dolor o indiferente a tus necesidades. Es porque ve el panorama completo de tu vida, no solo el momento presente. Ve cómo esa petición, si fuera concedida ahora,
podría alejarte de tu verdadero destino, de tu máxima felicidad, de tu santificación plena. Ve las consecuencias que tú no puedes ver, las bendiciones futuras que podrían verse comprometidas, los planes divinos que podrían verse alterados. Santa Teresa experimentó esto de manera muy concreta cuando, siendo joven, deseaba intensamente casarse y tener una vida convencional. Dios le negó ese deseo y ella inicialmente se resistió, sufrió, no comprendía, pero años después, cuando ya había alcanzado las cumbres de la experiencia mística y había transformado la vida espiritual de miles de personas, comprendió que aquel no divino había sido el sí más grande que podía haber recibido. Dios no le negó el amor, le dio un amor infinitamente más grande. No le negó la maternidad, la hizo madre espiritual de innumerables almas. Esto no significa que debemos resignarnos pasivamente o dejar de orar por lo que necesitamos. Santa Teresa nunca dejó de presentar sus peticiones ante el Señor, pero aprendió a hacerlo con una actitud de abandono confiado, diciendo como María: hágase en mí según tu palabra. Aprendió a desear lo que Dios deseaba para ella, incluso cuando no comprendía completamente cuál era ese deseo divino. Hay una diferencia profunda entre la resignación amarga y el abandono confiado. La resignación dice: bueno, si Dios no me va a dar lo que quiero, me conformo. El abandono confiado dice: Señor, yo deseo esto intensamente, pero confío en que tú sabes mejor que yo lo que necesito para ser verdaderamente feliz y santo. Hágase tu voluntad. Esta actitud no elimina el dolor de la espera o de la aparente negativa, pero lo transforma en un dolor fecundo, en una ofrenda de amor. Santa Teresa nos enseña que cuando Dios parece decirnos no, en realidad nos está invitando a una conversación más profunda. Nos está preguntando: ¿confías en mí lo suficiente como para creer que tengo algo mejor preparado para ti? ¿Puedes amarme no solo por lo que te doy, sino por quien soy? ¿Puedes encontrar tu felicidad en mí mismo, más allá de las circunstancias externas? Estas preguntas no son fáciles de responder, y Santa Teresa fue honesta sobre la dificultad de este camino. Ella pasó por lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, períodos donde Dios parecía ausente, donde la oración se volvía árida, donde las consolaciones espirituales desaparecían. Pero fue precisamente en esas noches oscuras donde su fe se purificó y se fortaleció, donde aprendió a amar a Dios por sí mismo y no por sus dones. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida, aquellos donde sentiste que Dios no te escuchaba. ¿No es cierto que mirando hacia atrás puedes ver cómo esos momentos te fortalecieron, te enseñaron algo importante, te acercaron más a Dios o te prepararon para algo que vino después? No siempre es fácil ver esto mientras estamos en medio de la prueba, pero con el tiempo la sabiduría divina se va revelando. Santa Teresa solía decir que Dios nos trata como un jardinero sabio trata a sus plantas. A veces las poda, cortando ramas que parecían sanas y hermosas, pero que en realidad impedían un crecimiento mayor. El proceso de poda es doloroso para la planta, pero es necesario para que dé frutos más abundantes. De la misma manera, cuando Dios nos poda negándonos algo que deseamos, no es para dañarnos, sino para permitir que crezcamos hacia nuestra máxima plenitud. Pero hay algo aún más profundo en esta enseñanza de Santa Teresa. Ella descubrió que cuando Dios nos dice no a algo, simultáneamente nos está diciendo sí a algo más grande. Cuando le negó el matrimonio convencional, le estaba diciendo sí a un matrimonio místico con Cristo. Cuando le negó la vida fácil y cómoda, le estaba diciendo sí a una vida de aventura espiritual y transformación radical. ¿Qué te está diciendo sí, Dios, mientras aparentemente te dice no a esa petición que tanto anhelas? Quizás te está diciendo sí a una paciencia más profunda, a una fe más sólida, a una compasión más grande hacia otros que sufren. Quizás te está diciendo sí a una dependencia más total en Él, a una humildad más auténtica, a una sabiduría más madura. Quizás te está diciendo sí a un plan que es tan hermoso, tan perfecto, tan adecuado para ti, que si lo vieras ahora mismo,
no cambiarías ni un detalle de tu historia. Santa Teresa nos recuerda que Dios no es un dispensador automático de deseos, sino un Padre amoroso que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Él ve nuestro corazón, nuestras motivaciones más profundas, nuestras necesidades reales más allá de nuestros deseos superficiales. Y desde esa perspectiva de amor infinito y sabiduría perfecta, toma decisiones sobre qué darnos y cuándo dárnoslo. Esto no significa que nuestros deseos sean irrelevantes o que no debamos expresarlos en oración. Al contrario, Santa Teresa nos anima a ser completamente honestos con Dios sobre lo que sentimos y deseamos, pero nos invita a hacerlo desde una actitud de confianza filial, sabiendo que Él siempre busca nuestro bien supremo, incluso cuando no podemos comprenderlo en el momento. Hay una historia hermosa de Santa Teresa que ilustra perfectamente esta actitud. Una vez, mientras viajaba para fundar un nuevo convento, su carruaje se volcó y ella cayó al barro. Frustrada, le dijo a Jesús: «Señor, si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos». Y cuenta la tradición que Jesús le respondió con ternura: «Teresa, así trato a mis amigos porque los amo tanto que quiero que se parezcan a mí». Esta anécdota nos muestra que podemos ser honestos con Dios sobre nuestras frustraciones, pero también nos invita a confiar en que sus caminos, aunque a veces difíciles, siempre nos llevan hacia una mayor semejanza con Cristo. Cuando reflexionamos sobre los noes de Dios en nuestra vida, es importante recordar que Él no nos niega cosas para castigarnos o para demostrar su poder. Nos las niega porque nos ama demasiado como para darnos algo que, aunque parezca bueno en el momento, podría alejarnos de nuestra verdadera felicidad. Es como un médico que se niega a dar a su paciente un medicamento que podría aliviar temporalmente el dolor, pero que causaría daños mayores a largo plazo. Santa Teresa comprendió que la verdadera libertad no consiste en obtener todo lo que deseamos, sino en desear lo que Dios desea para nosotros. Esta transformación del deseo no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere oración constante, confianza renovada cada día y la gracia divina que nos va moldeando poco a poco según el corazón de Cristo. Uno de los aspectos más consoladores de la enseñanza de Santa Teresa es que ella nos asegura que Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. Cada lágrima derramada en oración, cada momento de angustia ofrecido con amor, cada no aceptado con confianza, se convierte en semilla de bendiciones futuras. No siempre podemos ver inmediatamente cómo se desarrolla esta economía divina, pero la fe nos asegura que nada se pierde en las manos de Dios. Piensa en las veces que has orado intensamente por algo y no lo has recibido. ¿No es cierto que en muchos casos el tiempo te ha mostrado que era mejor así? Quizás oraste por un trabajo específico que no obtuviste, solo para descubrir después que el trabajo que sí conseguiste era mucho mejor para ti. Quizás oraste por una relación que no prosperó, solo para encontrar después a la persona que realmente era compatible contigo. Quizás oraste por una sanación que no llegó de la manera esperada, pero que te enseñó lecciones de fe y fortaleza que no habrías aprendido de otra manera. Santa Teresa nos enseña que la oración no es un mecanismo para cambiar la voluntad de Dios, sino un medio para alinear nuestra voluntad con la suya. Cuando oramos, no estamos tratando de convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos. Estamos abriéndonos a descubrir lo que Él quiere y a recibir la gracia para desearlo también. Esta perspectiva transforma completamente nuestra experiencia de oración y nuestra relación con las respuestas divinas. En sus escritos, Santa Teresa habla de diferentes grados de oración, desde la oración vocal hasta los éxtasis místicos. Pero en todos estos grados hay un elemento constante, la entrega confiada a la voluntad divina. Ya sea que estemos recitando el Padre Nuestro o experimentando una unión mística profunda, el corazón de la oración auténtica es siempre el mismo. Hágase tu voluntad. Esto no significa que debemos suprimir nuestros deseos humanos legítimos. Santa Teresa tenía deseos intensos. Deseaba servir a Dios, deseaba la salvación de las almas, deseaba la reforma de su orden religiosa. Pero aprendió a sostener estos deseos con manos abiertas, dispuesta a que Dios los transformara, los purificara
o incluso los reemplazara por otros más elevados. Hay una diferencia importante entre desear algo y estar apegado a ello. Podemos desear intensamente la sanación de un ser querido, pero sin estar tan apegados a ese resultado específico que perdamos la paz si no se cumple exactamente como esperamos. Podemos orar fervientemente por una situación familiar difícil, pero manteniendo la confianza de que Dios puede resolver las cosas de maneras que no habíamos imaginado. Santa Teresa nos enseña que cuando Dios parece decirnos no, a menudo es porque está preparando un sí mucho más grande, pero este sí más grande requiere que crezcamos, que maduremos, que nos purifiquemos, que desarrollemos virtudes que aún no tenemos. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación, tiempo de crecimiento, tiempo de transformación interior. Imagina que le pides a Dios que te convierta en un gran santo, pero al mismo tiempo le pides que te libre de todas las dificultades y pruebas. Estas dos peticiones son contradictorias, porque la santidad se forja precisamente en el crisol de las dificultades aceptadas con amor. Dios, en su sabiduría, puede negarte la segunda petición para poder concederte la primera, que es infinitamente más valiosa. La experiencia de Santa Teresa nos muestra que los periodos de aparente silencio divino son a menudo los más fructíferos para el crecimiento espiritual. Es en estos momentos cuando nuestra fe se purifica, cuando aprendemos a amar a Dios por sí mismo y no por sus consolaciones, cuando desarrollamos esa confianza inquebrantable que ninguna circunstancia externa puede destruir. Pero Santa Teresa también nos advierte contra la tentación de interpretar toda dificultad como una prueba divina o todo no como una respuesta definitiva. A veces Dios nos dice, espera en lugar de no. A veces lo que interpretamos como una negativa es simplemente una invitación a perseverar en la oración, a purificar nuestras intenciones o a buscar lo que deseamos por caminos diferentes. La clave está en mantener el corazón abierto y la actitud de escucha. Santa Teresa desarrolló una sensibilidad espiritual tan refinada que podía discernir entre los diferentes tipos de respuestas divinas. Pero esta sensibilidad no se desarrolló de la noche a la mañana. Fue el fruto de años de oración constante, de examen de conciencia regular, de dirección espiritual sabia y de experiencia vivida en la presencia de Dios. Una de las enseñanzas más consoladoras de Santa Teresa es que Dios nunca nos pide que carguemos solos con el peso de sus aparentes negativas. Él mismo nos da la gracia para aceptar lo que no podemos cambiar, la fortaleza para perseverar en la esperanza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No tenemos que generar estas virtudes por nuestra propia fuerza. Son dones que Él nos concede cuando se los pedimos con humildad. Cuando te encuentres luchando con una petición que parece no ser escuchada, recuerda las palabras de Santa Teresa: nada te turbe, no porque las circunstancias externas no sean importantes, sino porque hay una realidad más profunda que ninguna circunstancia puede tocar: el amor incondicional de Dios por ti, su presencia constante en tu vida y su compromiso inquebrantable con tu felicidad eterna. Esta perspectiva no elimina el dolor humano natural que sentimos cuando nuestros deseos no se cumplen. Santa Teresa nunca minimizó el sufrimiento humano. Ella misma experimentó dolores físicos intensos, dificultades emocionales profundas y pruebas espirituales severas, pero aprendió a transformar ese dolor en ofrenda, esa dificultad en crecimiento, esa prueba en purificación. El secreto que Santa Teresa descubrió es que cuando ofrecemos nuestros noes recibidos con amor y confianza, estos se convierten en semillas de bendiciones futuras. Cada vez que aceptamos con fe una respuesta divina que no comprendemos completamente, estamos haciendo un acto de amor puro hacia Dios, un acto que Él nunca deja sin recompensa. Pero hay algo aún más hermoso en esta enseñanza. Santa Teresa nos asegura que cuando finalmente veamos las cosas desde la perspectiva de la eternidad, cuando comprendamos plenamente los planes divinos para nuestra vida, no solo estaremos en paz con los noes que recibimos, sino que estaremos profundamente agradecidos por ellos. Veremos cómo cada aparente negativa fue en realidad una protección, una redirección hacia algo mejor.
una invitación a crecer en formas que no habríamos imaginado. Esta no es una promesa vacía de consolación, sino el testimonio de alguien que vivió esta realidad en carne propia. Santa Teresa, al final de su vida, podía mirar hacia atrás y ver cómo cada dificultad, cada no divino, cada periodo de sequedad espiritual había contribuido a hacer de ella la mujer extraordinaria que llegó a ser. No cambiaría ni un detalle de su historia, porque comprendía que todo había sido necesario para su santificación y para su misión en el mundo. Cuando Dios te dice no a algo que deseas intensamente, no es el final de la historia, es el comienzo de un capítulo nuevo y más hermoso. Es una invitación a confiar más profundamente, a amar más puramente, a esperar más pacientemente. Es una oportunidad de demostrar que tu amor por Dios no depende de lo que Él te da, sino de quien Él es. Santa Teresa nos enseña que la verdadera paz no viene de obtener todo lo que deseamos, sino de desear todo lo que Dios permite en nuestra vida. Esta transformación del deseo es una de las gracias más grandes que podemos recibir, porque nos libera de la tiranía de nuestras expectativas limitadas y nos abre a las posibilidades infinitas del amor divino. Hay momentos en la vida espiritual donde Dios parece estar en silencio no porque no nos ame, sino porque nos ama tanto que quiere enseñarnos a encontrar nuestra felicidad en Él mismo, más allá de cualquier circunstancia externa. Es como un padre que gradualmente deja de cargar a su hijo para que aprenda a caminar por sí mismo. El proceso puede ser incómodo al principio, pero es necesario para el crecimiento y la madurez. Santa Teresa experimentó esto de manera muy concreta durante los largos años de sequedad espiritual que precedieron a sus grandes experiencias místicas. Durante casi 20 años, su oración fue árida, difícil, aparentemente infructuosa. Muchas veces se sintió tentada a abandonar, a pensar que Dios no la escuchaba o que ella no tenía vocación para la vida espiritual profunda, pero perseveró. Y esa perseverancia fue recompensada con creces cuando finalmente se abrieron para ella las puertas de la experiencia mística más elevada. La lección que podemos extraer de esto es que los periodos de aparente silencio divino no son indicadores de que estemos haciendo algo mal o de que Dios nos haya abandonado. A menudo son preparación para bendiciones mayores, entrenamiento para responsabilidades más grandes, purificación para gracias más elevadas, pero requieren de nosotros esa virtud tan difícil y tan hermosa que es la perseverancia en la esperanza. Cuando Santa Teresa finalmente recibió las grandes gracias místicas por las que es conocida, comprendió que los años de sequedad habían sido absolutamente necesarios. Sin esa preparación, sin esa purificación, sin ese fortalecimiento de su voluntad y su fe, no habría estado preparada para recibir y manejar adecuadamente las experiencias extraordinarias que Dios tenía reservadas para ella. De la misma manera, cuando Dios parece decirnos no o espera a nuestras peticiones más queridas, puede ser porque está preparándonos para recibir algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Pero esa preparación requiere tiempo, requiere crecimiento, requiere que desarrollemos virtudes y capacidades que aún no tenemos. Piensa en esto. Si Dios te diera ahora mismo todo lo que le has pedido a lo largo de tu vida, ¿estarías realmente preparado para manejarlo adecuadamente? ¿Tendrías la sabiduría, la humildad, la fortaleza espiritual necesarias para usar esas bendiciones de manera que contribuyan a tu santificación y no a tu perdición? Dios, en su sabiduría infinita, ve lo que nosotros no podemos ver y actúa en consecuencia. Santa Teresa nos enseña que una de las oraciones más poderosas que podemos hacer es: Señor, dame lo que tú sabes que necesito, cuando tú sabes que lo necesito, de la manera que tú sabes que es mejor para mí. Esta oración requiere una confianza heroica, pero es también una expresión del amor más puro hacia Dios. No se trata de resignación pasiva o de suprimir nuestros deseos legítimos. Se trata de sostener esos deseos con manos abiertas, ofreciéndolos a Dios para que Él los purifique, los eleve, los transforme según su sabiduría perfecta. Es como entregar a un artista maestro un boceto tosco, confiando en que Él lo convertirá en una obra maestra. La experiencia de Santa Teresa
nos muestra que cuando finalmente recibimos lo que Dios tiene preparado para nosotros, es siempre infinitamente mejor de lo que habíamos imaginado. Pero para poder recibirlo, a menudo tenemos que soltar primero nuestras ideas limitadas sobre lo que necesitamos o merecemos. Hay una oración hermosa que Santa Teresa solía hacer y que puede ser muy consoladora para quienes están luchando con aparentes noes divinos. Señor, si esto que deseo es para tu gloria y mi bien, concédemelo. Si no lo es, dame la gracia de no desearlo. Y si es bueno pero no es el momento adecuado, dame la paciencia para esperar tu tiempo perfecto. Esta oración reconoce que nuestro discernimiento es limitado, que nuestro conocimiento del futuro es imperfecto, que nuestra comprensión de lo que realmente nos conviene es parcial, pero al mismo tiempo expresa confianza total en la sabiduría y el amor de Dios y pide la gracia necesaria para alinearnos con su voluntad. Santa Teresa descubrió que cuando oramos de esta manera, algo hermoso sucede en nuestro corazón. Gradualmente, comenzamos a desear lo que Dios desea para nosotros. Nuestros anhelos se van purificando, elevando, transformando. Lo que antes nos parecía indispensable para nuestra felicidad, ahora lo vemos en perspectiva. Lo que antes nos causaba ansiedad cuando no se cumplía, ahora lo podemos ofrecer con paz. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere oración constante, examen de conciencia regular y la gracia divina que va transformando nuestro corazón poco a poco. Pero Santa Teresa nos asegura que es posible porque ella misma lo vivió y lo experimentó en su propia carne. Una de las cosas más hermosas de la enseñanza de Santa Teresa es que ella nunca nos pide que hagamos algo que ella misma no haya hecho primero. Cuando nos habla de confiar en Dios en medio de las dificultades, es porque ella confió. Cuando nos habla de perseverar en la oración durante los periodos de sequedad, es porque ella perseveró. Cuando nos habla de aceptar los noes divinos con amor, es porque ella los aceptó. Su testimonio no es teórico, es experiencial, no es filosofía abstracta, es sabiduría vivida. Y por eso tiene tanto poder para consolarnos y fortalecernos cuando estamos pasando por nuestras propias pruebas de fe y confianza. Cuando te encuentres luchando con una petición que parece no ser escuchada, cuando sientas que Dios te está diciendo no a algo que deseas intensamente, recuerda que no estás solo en esa experiencia. Santa Teresa pasó por lo mismo, y millones de santos y personas santas a lo largo de la historia han caminado por ese mismo sendero. Pero recuerda también que ese sendero, aunque a veces difícil y doloroso, conduce siempre a un lugar hermoso, a una confianza más profunda en Dios, a una paz más sólida, a una felicidad que no depende de las circunstancias externas, a una santidad que es el verdadero propósito de nuestra existencia. El no de Dios nunca es la última palabra. Siempre es el preludio de un sí más grande, más hermoso, más perfecto de lo que podríamos haber imaginado. Pero para poder recibirlo, necesitamos la gracia de confiar, de esperar, de perseverar en el amor incluso cuando no comprendemos completamente los caminos divinos. Santa Teresa nos asegura que cuando finalmente veamos el plan completo de Dios para nuestra vida, cuando comprendamos cómo cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente en su lugar, cuando veamos cómo cada no contribuyó a nuestro bien supremo, nuestro corazón se llenará de una gratitud tan profunda, tan pura, tan gozosa, que no cambiaríamos ni un detalle de nuestra historia. Esa es la promesa que Santa Teresa nos deja, que Dios nunca se equivoca, que su amor nunca falla, que su sabiduría nunca es deficiente, y que cuando confiamos en Él, incluso en medio de la oscuridad y la incomprensión, estamos haciendo el acto de fe más hermoso y más meritorio que podemos hacer. Por eso, cuando Dios parezca decirte no a algo que deseas intensamente, no pierdas la esperanza. No interpretes ese no como falta de amor o como abandono. Interprétalo como lo que realmente es, una expresión del amor más puro, más sabio, más perfecto que existe, y confía en que, a su tiempo y a su manera, Dios te dará algo infinitamente mejor de lo que habías pedido, porque al final,
Lo que todos realmente deseamos en el fondo de nuestro corazón no son cosas específicas, sino felicidad, paz, amor, plenitud. Y eso Dios nunca nos lo niega. Puede negarnos los medios particulares que pensamos que nos llevarán a esa felicidad, pero nunca nos niega la felicidad misma. Al contrario, nos guía hacia ella por el camino más seguro y más hermoso, aunque a veces no podamos ver hacia dónde nos lleva. Esa es la sabiduría que Santa Teresa quiere compartir contigo hoy. Esa es la paz que su experiencia puede traer a tu corazón inquieto. Esa es la esperanza que su testimonio puede encender en tu alma cansada. Confía en Dios, confía en su amor, confía en su sabiduría, confía en que Él siempre, siempre, siempre busca tu bien supremo, incluso cuando no puedes comprenderlo completamente. Y mientras esperas, mientras confías, mientras perseveras en el amor, recuerda que cada día de espera es un día de crecimiento. Cada momento de confianza es un acto de amor. Cada sí que le das a Dios en medio de la incertidumbre es una semilla de santidad que dará frutos eternos. Porque al final lo que importa no es si Dios nos da exactamente lo que pedimos, sino si nosotros nos damos completamente a Él. Y cuando eso sucede, cuando nuestro corazón se alinea perfectamente con el suyo, descubrimos que ya tenemos todo lo que realmente necesitamos, a Él mismo, que es la fuente de toda felicidad, de toda paz, de todo amor. Esa es la respuesta que te dará paz. Esa es la verdad que Santa Teresa quiere que comprendas. Esa es la gracia que Dios quiere concederte hoy, la gracia de confiar, de esperar, de amar, incluso en medio del misterio, porque en ese misterio, en esa confianza, en ese amor, está escondido el secreto de la verdadera felicidad.